Bueno, bienvenidos a la iglesia Bautista de Rosedale. Estamos entusiasmados hoy para adorar a nuestro Dios juntos. Entonces, gracias por venir esta mañana para alabar el nombre de Él, dar de lo que tenemos a Él y también escuchar la palabra de Dios y aprender algo más para ayudarnos en nuestras vidas cristianas. Si está viendo en línea, gracias por ver en Facebook. Si puede compartir este enlace en su página para propagar el mensaje que tenemos. Pero estamos aquí para levantar el nombre de Jesús. Entonces, por favor, levántate, pónganse de pie. Vamos a cantar a Dios esta mañana. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Amén. Bendecidos, ¿verdad? Entonces vamos a alabar a nuestro Dios esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el Salmo 145: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Vamos a tomar esta actitud de este salmista cantando al Señor. Cante conmigo. Bueno es alabar al Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Hablaremos, bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Sabe por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Una vez más declare: grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Vamos a declarar que eres un Dios todopoderoso. Declare conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso,
tienes dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Vamos a declarar de nuevo. Quiero expresar mi gratitud a ti, que eres dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Vamos a declarar de nuevo. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Declaré una vez más. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, eres más que una canción, porque es más que palabras, es más que una canción. Sí, Señor. No queremos solamente declarar palabras, queremos vivir, Señor, en tu voluntad. Siempre tener, Señor, una canción de gratitud hacia ti, Señor, por tu amor, por tu salvación y tu misericordia, Señor. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Oramos. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahí donde usted está sentado, tome su teléfono y mande la palabra Rosedale al 77977. Recibirá un texto con un enlace que lo dirigirá a nuestra página de internet, donde usted puede dar sus diezmos y ofrendas una vez o periódicamente. Gracias por su fidelidad a la Iglesia Bautista de Rosedale. Hermanos, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Bien, estuvo un buen tiempo de alabanza, pero hoy quiero introducirles a un invitado
invitado especial que tenemos aquí, que está sirviendo con nosotros en la Iglesia Bautista de Rosedale, y voy a dejar que se introduzca él mismo. ¿Cómo te llamas? Bien. Bien, alright. Entonces, él no mucho me está entendiendo, pero él está sirviendo como un internado aquí. Él está estudiando Biblia en el seminario en Pensacola, y él ahorita está haciendo un internado aquí en la iglesia con el propósito de entrenar y un día salir a el ministerio. Entonces le voy a dejar que él conteste una pregunta. ¿Qué estás estudiando en el seminario? Estoy estudiando para ser pastor. Mi grado se llama Ministerios Pastorales y tengo una grado en español. Okay. ¿Está bueno el español? Sí. Démosle un aplauso de ánimo, ¿verdad? Todos creo que entendemos qué tan difícil es aprender un segundo lenguaje, ¿verdad? No es fácil. Y más es difícil hablarlo en frente de un grupo. Entonces, Andrew está haciendo un buen trabajo. Andrew, tu internado es aquí en la iglesia, él está entrenando aquí, él trabaja con el equipo pastoral. ¿Qué has hecho esta semana? Esta semana yo he trabajado con la iglesia hispana y es muy interesante las diferencias entre la iglesia hispana y la iglesia inglesa, pero juntos a través de Dios somos una iglesia. Amén, amén. Quiero que entiendan eso, que la iglesia bautista de Rosedale no es diferente a Rosedale, a Baptist Church. Todos somos iguales, todos somos miembros de un mismo grupo. Todos los ministerios de Rosedale Baptist Church, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, está aquí para sus provechos. Y por favor no tenga pena en participar en eso. A veces perdemos de las bendiciones porque tenemos mucha pena. Una de las preguntas que le hice yo a Andrew fue: Andrew, ¿por qué sabes hablar español? Cuando yo estaba en la escuela bautista de Rosedale, tuve una maestra, señora Ellis, yo no sé dónde La está. esposa del pastor La Andrés. esposa del pastor y me enseñó los fundamentos de español. Y cuando when I was done with high school, me enseñé español a través de Duolingo y YouTube y otras cosas encontré en el internet. Y ahora yo formalmente estudio español en Pensacola Christian College. Hablando con él durante la semana, yo le dije: Andrew, ¿cómo sabes hablar español? Y él me dijo que él trabajaba en Chick-fil-A, y en Chick-fil-A llega mucha gente hispana, y él se sentía mal porque a veces no podía explicarles a ellos el menú, o ellos no podían hablar el lenguaje. Entonces él se lo tomó encima de sí mismo, aprender español, tomó la iniciativa, ¿verdad? Y aunque a veces pensamos que no habla mucho, él sabe bastante para ayudar, y lo hizo con el propósito de ser bendición a la gente que habla español. Y Andrew, una de las últimas preguntas es: ¿cómo podemos orar por ti? Dinero. Dios ha sido tan bueno para mí. Dios me dio todo lo que hice. Pero teniendo una prometida y un carro y yendo a la escuela, a veces es muy difícil, pero yo sé Dios dará que yo necesito. Amén. Y Dios ha sido tan fiel. Y se agradezco a ustedes por su tiempo y sus oraciones. Muchas gracias. Amén. Oremos por Andrew. Andrés, démosle un aplauso, un buen trabajo a él. Él necesita 2 años más en el seminario para terminar, pero él está comprometido y no se va a casar por un tiempo. Entonces oremos por él. Él está estudiando, se está dedicando, y los estudios cuestan. Entonces oremos, y como él ha dicho, Dios es fiel para proveer y nunca desampara a sus hijos. Y cuando damos, podemos ver la provisión de Dios y lo ponemos a él en primero. Entonces, ¿por qué no oramos por nuestras ofrendas esta mañana? Recuerden, no estamos pasando el plato debido al COVID, pero usted puede dar ahí atrás en el plato, o puede dar electrónicamente mandando la palabra Rosedale al 77977. Oremos. Señor, le damos gracias porque todo lo que tenemos viene de usted, y le pedimos, Señor, que usted ponga en nosotros un espíritu de agradecimiento
que reconozcamos de dónde viene nuestra energía, de dónde viene todo lo que nosotros hacemos durante la semana. Le pedimos que simplemente seamos alegres cuando demos y que usted bendiga las ofrendas, que provean y puedan servir para continuar los ministerios de la iglesia. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Si usted tiene a su Biblia, lo voy a invitar que lo habla a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y estamos en nuestro estudio titulado Enviados. Una de las razones por qué le pedimos a Andrés, que pasara esta mañana es porque quiero hacer algo muy claro, que como cristianos, la gente de Dios, el pueblo de Dios, es un grupo llamado a acción, es un grupo llamado a trabajar, es un grupo llamado a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Los cristianos, los discípulos de Jesús no han sido llamados a simplemente ser espectadores, no han sido llamados a simplemente sentarse en la iglesia, no simplemente han sido llamados a atender el servicio un domingo por 1 hora, pero los discípulos de Dios, el pueblo de Dios, los discípulos que son fieles a las enseñanzas y a las del Maestro Jesucristo, son personas dispuestas a tomar acción, son personas dispuestas a poner su mano al plomo y ir hacia adelante. Esta semana ha sido una semana muy alegre para mí. Esta semana ha sido una semana de mucho trabajo aquí en la Iglesia Bautista de Rosedale. Esta semana, el miércoles, un grupo salió el miércoles antes de nuestro grupo pequeño a simplemente contar las buenas nuevas de Jesucristo. Salimos, apartamos un tiempo, y no tiene que ser simplemente ese miércoles, pero tomamos 1 hora a las 5:30 y salimos aquí al vecindario de nuestro hermano Luciano y pudimos hablar con personas, pudimos contarles a personas que nunca habían conocido de esta iglesia. Muchos viven a 1 cuadra y no han oído de la Iglesia Bautista de Rosedale, menos han escuchado de la persona de Jesucristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo van a oír si nadie les dice? ¿Cómo van a entender que hay un Salvador si no hay nadie que toma esa acción? Esta semana pudimos alimentar a más de 70 familias por medio del trabajo de la iglesia, que recoge donaciones de supermercados, y ellos van a los supermercados, recogen toda la comida, recogen la leche, recogen el cereal, con el propósito de ayudar a las familias que tienen necesidad. No lo hacen por el aplauso del hombre, pero lo hacen porque Jesucristo mismo manda a que amemos a nuestros vecinos, y si podemos hacer algo por ellos, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber hacerlo. La gente de Dios, el pueblo de Dios, es un grupo de acción, es un grupo que hace algo. No simplemente alimentamos a familias por medio de esas donaciones, no simplemente contamos las buenas nuevas, pero también esta semana tuvimos nuestro estudio bíblico, el grupo pequeño, los miércoles a las 7, estudiando 1 Pedro, porque un discípulo tiene que ser una persona que ha sido discipulada, una persona que ha sido enseñada, una persona tan familiar con el camino hacia el Padre, que contárselos a otros es naturaleza, es fácil. Porque la gente de Dios, el pueblo de Dios, son un grupo de acción. Creo que para nosotros, muchos creen que el trabajo fue consecuencia del pecado. Pero déjenme recordarle que cuando Dios creó a Adán, una de las primeras obligaciones que tuvo el hombre en el jardín del Edén fue labrarlo y cuidarlo. Y cualquiera que tiene un jardín aquí entiende el trabajo que requiere mantener esas flores, el trabajo que requiere mantenerlo, y por eso muchos de nosotros no tenemos jardines, porque requiere mucho trabajo. Los hombres de Dios, la gente de Dios, el pueblo de Dios, son personas de acción, son personas de trabajo. El padre de la fe, Abraham, fue una persona invitada a tomar un paso de acción, a tomar un paso de fe. Abraham, vete de tu parentela, deja tu familia, porque yo tengo una promesa para ti, y si la crees, lo voy a ver con tus hechos. Porque creer, hermanos, es hacer. ¿Usted cree la Biblia? Bueno, se va a demostrar en su vida, no simplemente como que sale en su boca. Y vemos que Abraham creó a Dios y tomó un paso y dejó a su parentela y recibió las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel, un pueblo llamado a tomar acción, no simplemente a estar sentados, pero para contar las glorias de Dios, ser conformados a la imagen de Dios, ser santos, ser diferentes, porque el Dios a que ellos servían era un Dios diferente. La gente de Dios, el pueblo de Dios,
no son espectadores, pero son participantes en el ministerio y en el trabajo de nuestro Padre Celestial. Los hijos de Dios son llamados a tomar acción. Los hijos de Dios, ustedes, nosotros, no somos llamados a simplemente venir el domingo y sentarnos aquí. No simplemente somos llamados a tachar que leímos nuestra Biblia, pero los discípulos de Dios son gentes llamadas a tomar acción. Los discípulos de Cristo son llamados a ir y a ser discípulos. Las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos en ese monte no fue, bueno, tengan un buen tiempo, siéntense, pero fue ir y hacer discípulos. La gente de Dios, el pueblo de Dios, no son personas de acción. Gente, un pueblo que reconoce que Jesús es el Rey de Gloria y es nuestro deber. Es nuestra obligación contárselo al mundo. Si tienes su Biblia esta mañana, Lucas capítulo 9, el pastor Andrés la semana pasada puso la fundación de lo que vamos a estar estudiando. Que nosotros como cristianos tenemos este gran mensaje, un mensaje que no simplemente nos mejora la vida, pero que transforma nuestra vida radicalmente, que es el mejor mensaje que cualquier persona necesita, que es mejor que cualquier medicina, y es nuestra obligación salir, ser enviados, porque eso es lo que requiere nuestro Padre, eso es lo que Él quiere. No es un enigma, no es algo que tenemos que descifrar. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo dice: ir y hacer discípulos. Eso es su mandamiento. ¿Usted quiere agradar al Padre? Ir y hacer discípulos. La gente de Dios, el pueblo de Dios, son un grupo, un pueblo llamados a tomar acción. Como cristianos somos enviados, no simplemente somos llamados a aceptarnos, pero somos enviados a nuestras comunidades, donde quiera que estemos. Lucas capítulo 9, pero antes de leer, ¿por qué no oramos? Y después entramos en nuestro mensaje esta mañana. Señor y Padre, le damos gracias por su paciencia con cada uno de nosotros. Vez tras vez, Señor, muchas veces no somos fieles a obedecer lo que usted pide de nosotros. Muchas veces tenemos mucha pena, muchas veces tenemos mucho miedo, muchas veces tenemos, Señor, no tenemos la iniciativa de hacer lo que usted nos ha mandado. Le pedimos, Señor, que no simplemente hagamos lo que usted nos ha pedido, pero que vayamos más allá, Señor, y seamos siervos útiles, Señor, en su ministerio, Señor, y en el trabajo que tenemos aquí. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es increíble para mí leyendo este pasaje. Unas cosas que resalta es que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, no viene y no busca a personas que han sido educadas formalmente. Él no busca para meter en sus discípulos miembros del Sanedrín. No encontramos entre los 12 discípulos a Caifás, una persona, un líder religioso. Los 12 discípulos de Jesús no son nada más que hombres de lugares menospreciados, son hombres simples, son pescadores de hombres. En Hechos, cuando la gente oye a estos hombres predicando, dice: ¿no son estos galileos los que están hablando? Dios no está buscando a personas que tienen doctorados, Dios no está buscando a maestros de teología, pero Dios está buscando y quiere usar a hombres que están disponibles y fieles a lo que Él ha enseñado. Quiero que se den cuenta en este capítulo 3 observaciones de los medios que Dios usa para cumplir su propósito. Número 1, Él usa a sus discípulos. Y un discípulo no es una persona que tiene un doctorado, un discípulo no es un maestro de teología, pero un discípulo es una persona
que en buena tierra la semilla ha caído y esa semilla ha desarrollado su fruto y ha producido su fruto. Un discípulo es una persona sincera, un discípulo es una persona devoto a las enseñanzas y al maestro, que en este pasaje es Jesucristo. Un discípulo es un fiel seguidor de un maestro o grupo de enseñanzas. Y creo que muchas veces, hermanos, como cristianos no hemos entendido qué verdaderamente significa ser un discípulo. Muchas veces creo que el cristianismo aquí en los Estados Unidos simplemente significa, hermano, yo en 1988 yo recibí al Señor Jesucristo, pero nunca he hecho nada por el Señor Jesucristo. Y siempre referimos a esa experiencia. Pero un discipulado se ve en la obediencia diaria a las enseñanzas y al maestro, que es el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesucristo, Él va a describir que es un verdadero discípulo. Léalo conmigo, versículo 23. La Biblia dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, busque hacerse rico. No, si alguno quiere venir en pos de mí, llénese de conocimiento para debatir. No, si alguno quiere venir en pos de mí, significa negarse a sí mismo, no buscar mi mejor interés, significa poner las metas y las órdenes de Dios enfrente de absolutamente todo, y eso incluye aún mi propio bienestar, hermanos. Un cristiano de Dios es devoto a las enseñanzas del Señor Jesucristo y es confiable. Hay dependibilidad en ese ser humano. Nosotros como cristianos a veces no somos eso, porque lo que nos manda, lo que nos dirige es nuestra comodidad. ¿Cuántas veces no venimos al culto porque es incómodo? Estamos cansados. Muchas veces no vamos y no enseñamos porque nos da pena. ¿Cuántas veces no obedecemos las órdenes del Señor Jesucristo porque mejor preferimos satisfacernos a nosotros y satisfacer nuestra carne? Un discípulo de Jesucristo se niega a sí mismo, niega su comodidad en orden de seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Yo tengo un primo, él tiene 3 años mayor que yo, se llama Walter, y él está estudiando para abogado, y eso es mucho estudio. Pero me recuerdo que estaba hablando con él cuando yo estaba en el seminario y él me dijo que él iba a tomar un receso de sus estudios. Y le digo, wow, eso no lo recomiendo porque muchos que toman un break durante sus estudios es raro regresar y terminarlo. Pero él me dijo, no, yo tengo que ir a Guatemala por 2 años de parte de la misión. Le digo, misión, él es mormón. Y él dio 2 años de su vida para ir a un vecindario allá en Guatemala donde no hay aire, no hay carretera, para compartir las noticias de que es ser mormón. 2 años. Jesucristo no nos pide que demos 2 años, pero que cada día en nuestras vidas diarias contemos y anunciemos las buenas nuevas de Jesucristo. Los cristianos no están dirigidos por su comunidad, los cristianos no están dirigidos por su propio interés. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 66. Juan, ¿están conmigo esta mañana, hermanos? Amén. Juan capítulo 66. Recuerden, la gente de Dios, el grupo de Dios, no son espectadores, pero son hacedores. Tenemos que estar haciendo algo si verdaderamente nos queremos llamar discípulos. Juan capítulo 6, versículo 66. Muchos decían, querían seguir a Jesucristo, pero cuando las palabras las sintieron, cuando las palabras fueron un poco duras, cuando las cosas se pusieron un poco serias, versículo 66, uno de los versículos más tristes que podemos leer en la Biblia, dijo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Un discípulo de Dios es fiel, no importa si a veces los sentimientos están un poco heridos, no importa si a veces su comodidad no es la mejor, no importa si a veces no tiene todo lo que usted necesita. La persona que estamos siguiendo, la persona que nos ha enviado, Él va a proveer todo lo que necesitamos y eso es suficiente para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Un discípulo es una persona de acción, llamada a hacer algo. Quiero que regresemos a Lucas capítulo 9. Quiero que observe que Jesús no los manda a ellos con mucho, no los manda con ellos sin nada, ¿verdad? Versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo,
No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. No llevaron absolutamente nada. El propósito de ellos salir y anunciar las buenas nuevas no era para que ellos se hicieran ricos, no era para que ellos se hicieran populares, pero el propósito para que ellos fueran, la razón por que ellos fueron enviados fue para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y el propósito que Jesús hace aquí para mandarlos sin absolutamente nada es para que ellos dependan totalmente en Él. Muchas veces la razón por qué no somos fieles en cumplir y en seguir lo que Dios nos ha pedido es que confiamos más en nosotros mismos que en la persona de Jesucristo. Pensamos que nosotros tenemos que tener las palabras exactas que decir, nosotros tenemos que tener cualquier respuesta para cualquier pregunta que nos hagan, que nosotros tenemos que tener absolutamente todos los recursos, y se nos falta entender que Jesucristo nos ha enviado y nos ha enviado con absolutamente todo lo que necesitemos. Y la única manera que usted va a ver que Dios lo ha mandado con absolutamente todo es cuando usted comience y haga las cosas que Él lo ha mandado a hacer. Vaya conmigo a Juan, a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 35. Y a ellos, Jesús hablando a sus discípulos, dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Y qué respondieron ellos? ¿Les faltó algo? No, porque Jesús, la persona que envió, los mandó con absolutamente todo lo que ellos necesitaban. Un discípulo de Dios tiene que confiar, tiene que tener la fe puesta en la persona de Jesucristo. Una persona debe confiar que Él va a suplir absolutamente todas nuestras necesidades. En Juan 14, versículo 14, Jesucristo dice que todo lo que pidáis en el nombre mío para el Padre, para que el Padre sea glorificado. Lo que usted necesite para cumplir el trabajo de Dios, si usted necesita palabras, si usted las pide en el nombre de Dios, Dios se las dará. El Espíritu Santo lo guiará en su palabra, porque Él nos ha dado al Espíritu Santo para cumplir los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos recibir esas bendiciones? ¿Cómo podemos recibir las cosas que necesitamos para ser discípulos si no estamos orando? Un cristiano debe ser confiable, debe ser sincero, debe depender de su Padre Celestial. Cristo no está buscando a personas con doctorados, no está buscando a muchachos solo de seminarios, pero Él está buscando a cristianos que están disponibles. La pregunta esta mañana es: ¿está usted disponible para el servicio de Jesús? ¿Are you available? ¿Puede contar Dios con usted? ¿Está haciendo usted lo que Dios ha pedido de sus discípulos, o simplemente es usted un espectador? ¿Podemos contar en usted? ¿Puede el cuerpo de la Iglesia Bautista de Rosedale contar que usted va a estar ahí cuando estamos en el trabajo de Dios? ¿Es una persona usted fiel? No lo tiene que responder, pero deje que sus hechos lo digan por usted. Un Dios Jesucristo, para cumplir sus propósitos, envía a sus discípulos. Pero miremos el discipulado. Seamos breves. El discipulado. Vez tras vez vemos que en la Biblia a Jesús se le refiere como que maestro. La Biblia dice que Él iba de aldea en aldea, pueblo en pueblo, enseñando. Cuando Judas lo traicionó, le dio un beso en el cachete y le dijo: salve maestro. Y los discípulos tuvieron el privilegio por 3 años de caminar con Jesús, de ver los milagros en primera fila, de ver las enseñanzas. Aun cuando Jesús estaba dando las parábolas, los discípulos se le acercaron a Él y le dijeron: maestro, ¿a qué significa esa parábola? Ni ellos entendían. Y no hay mejor comentario que del mismo Jesús. Amén, hermano Ewan, que preguntarle a Jesús: ¿qué significa esa parábola? Pero el propósito de esos 3 años, hermanos, el propósito de esos 3 años con Jesús, el propósito de todas esas enseñanzas, de todas esas explicaciones, no era para que esos discípulos regresaran a pescar de nuevo. El propósito de esos 3 años, después cuando Jesús iba a ascender al cielo, no era para que simplemente esos discípulos regresaran a sus vidas pasadas.
No fue para que esos hombres simplemente regresaran a sentarse, pero el propósito de esos 3 años fue para que esos hombres, cuando Jesús ascendió, fueran enviados y contaran las buenas nuevas y las regaran por donde quiera. El propósito que usted venga a la iglesia no es simplemente para que se sienta bien, no es simplemente para que sus hijos sean obedientes, pero el propósito de esta enseñanza los miércoles, los domingos, todos los videos es para que usted haga las cosas que Dios le ha mandado hacer. De la misma manera que sus hijos van a la escuela para recibir habilidades, para que sean desarrollados, para que aprendan a sumar, a restar, dividir, leer, para que lo usen en la vida. Eso es el propósito de todas estas enseñanzas. No es simplemente para servir como, ¿cómo se llama? Quotes en nuestro Facebook, pero son para que esas verdades sean adornadas por medio de nuestras vidas. Es interesante para mí que estos hombres solo tuvieron un discipulado de 3 años y pudieron darle al mundo vuelta. ¿Cuántos cristianos de 10 años? Con pena. Cristianos que se jactan de haber creído 15 años. ¿Y qué hay de ello? Desde pequeño. Pero la vida no demuestra absolutamente nada. Hermanos, 3 años con Jesucristo, 3 años siendo discipulados, y estos hombres que son menos instruidos que cada uno de nosotros, que hay más educación en este cuarto que había en estos 12, pudieron cambiar el mundo. ¿Cuánto más de este grupo aquí? Hermanos, el grupo de Dios, la gente de Dios, no son espectadores, no simplemente son llamados a estar sentados, pero son hacedores de la palabra. Lo que Dios usa es los discípulos, el discipulado. Y cuando los discípulos han sido discipulados, hermanos, quiero que observe el desenlace de esa verdad. Versículo 6 de Lucas capítulo 9, versículo 6, versículo 9. Dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hasta que, miren que dice ahí en versículo 7, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y versículo 10, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando uno es confiable, cuando uno es fiel a las enseñanzas de Dios, cuando uno ha puesto su fe en la persona de Jesucristo, Dios puede usarlo para lograr grandes cosas. No porque hay un gran talento dentro de cada uno de nosotros, pero porque el que fluye por nosotros es poderoso. Si usted quiere lograr grandes cosas, usted debe confiar en Él. Usted debe estar leal a sus enseñanzas. Usted debe tomar la iniciativa de recoger este libro. Que esos años de cristianismo enseñen, demuestren algo. Porque la gente de Dios, el pueblo de Dios, no son espectadores, son hacedores de la palabra. Vayan conmigo a Hechos para terminar. Hechos capítulo 2. El desenlace es cuando somos discípulos verdaderos, cuando hemos sido discipulados, cuando hemos sido instruidos en las doctrinas, hermanas. El desenlace es que la gente escucha, la gente ve el evangelio oye por medio de nuestros labios. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. La primera iglesia, los primeros cristianos, ni eran llamados cristianos antes, eran más llamados los del camino, porque eran the people of the way, ¿verdad? Eran el camino de Jesucristo. Y no es hasta Hechos 11 que fueron llamados cristianos por primera vez. Versículo 42. Y perseveraban continuamente, no es once a year, una vez a la semana, 30 minutos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo que esto demuestra es que cuando somos fieles, cuando estamos devotos a las enseñanzas de Jesucristo, quiero que vea el resultado. Vaya a Hechos 5, capítulo 18. 28, disculpe.
Los fariseos no querían oír absolutamente nada del Señor Jesucristo. Hasta les ordenaron a los apóstoles que pararan de predicar las buenas nuevas. Pero quiero que vea qué había hecho este grupo de discípulos fieles. Quiero que vea el desenlace de un grupo de discípulos que habían sido discipulados. Versículo 28 dice: no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén ¿de qué? De vuestra doctrina. ¿Usted cree que esa ciudad fue llenada con un grupo de discípulos que estaban sentados? ¿Usted cree que ese grupo nada más ahí en Jerusalén, nada más estaba en la iglesia solo los domingos? Pero perseveraban continuamente en la doctrina, y esa perseverancia se demostró en sus hechos, que toda la gente en Jerusalén había escuchado de esa iglesia. ¿Cuántos aquí en Rosedale ni siquiera han escuchado de esa iglesia porque no hemos tomado la iniciativa? Porque no somos fieles en ser discípulos, la palabra no ha demostrado por medio de nuestras vidas. Recuerde que un discípulo que ha sido discipulado, el desenlace es regar las buenas nuevas de Jesucristo. Es por eso que lo que hemos trabajado esta semana es un curso de discipulado. Si usted está interesado en ese grupo de ser discipulado, si usted tal vez no puede venir, lo tenemos en video para que usted lo vea en su casa, para que usted reciba ese entrenamiento, para que después usted pueda hacer lo que Cristo ha mandado. Porque lo que queremos hacer en esta iglesia, hermanos, no es simplemente crear espectadores, pero que queremos tener hacedores de esa palabra, porque eso es lo que trae agrado a Dios. Para que un día, cuando Él regrese o estemos parados frente de Él, les diga: bien hecho, fiel servidor. Amén, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar? Vamos a orar. Tome un tiempo ahí de reflexión, ahí donde usted está sentado esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana el hermano Sergio, él va a tocar, pero ahí donde usted está, tome un tiempo de oración y refleje en su vida. ¿Qué tan fiel es usted a las enseñanzas? ¿Solo es fiel a las cosas que le son fáciles? ¿Verdad? Tal vez solo saca los versículos cuando usted quiere. La Biblia dice: obedece a tu padre y a tu madre, pero usted no obedece lo que la Biblia le llama a usted a hacer. No simplemente podemos escoger versículos lo que nosotros queremos, pero debemos ser fieles a absolutamente toda la enseñanza de Jesucristo. En nuestros matrimonios, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos. Que la Iglesia Bautista de Rosedale, hermanos, sea un grupo de discípulos determinados, devotos a la palabra de Dios. Que se vea en todas las cosas que hagamos. Que toda esta ciudad, hermanos, escuche del Señor Jesucristo. Seamos fieles discípulos del Señor Jesucristo. El hermano va a cantar una canción. Te voy a invitar, canta conmigo este precioso canto. Este es mi deseo, darte a ti con todas mis fuerzas, toda
vamos a orar. Gracias, Pastor Diego, por este mensaje de ser un discípulo. Y vamos a recordar esta semana que un discípulo es alguien de acción, proclamando el Evangelio, hablando de Jesús cada día. Y una cosa que puede hacer esta semana es pasar la mesa antes de salir a la capilla hoy. Y el desafío es agarrar una tarjeta de Dunkin' de $5 y compartir su tarjeta con un amigo, un familiar, con la intención de hablar con ellos del Evangelio, hablar con ellos de la iglesia o de Dios. Entonces, antes de salir hoy, por favor, pasen la mesa, agarren una tarjeta de Dunkin' para su amigo. También el miércoles vamos a reunir en 2:14 para tener un grupo pequeño. Recuerden que estamos estudiando primero de Pedro en estas lecciones, en esta serie. Entonces, por favor, venga el miércoles para nuestro grupo pequeño. También un anuncio especial. El jueves vamos a tener la fiesta familiar aquí en la propiedad. Entonces vamos a reunir para juegos, para comer elotes, para tener un buen tiempo de compañerismo aquí en la propiedad. Entonces venga, por favor, invite a un amigo. Si quiere participar o ayudar, por favor, hable conmigo o con Pastor Diego. Bueno, que pase buen día. La intención es ser un discípulo, ¿verdad? Entonces, propagar, proclamar lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos una buena historia dentro de nosotros, ¿verdad? Hemos experimentado la gracia de Dios. Entonces, agarren una tarjeta, comparte con un amigo, una taza de café, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias por venir hoy. Si quiere participar en el Summer Nights, por favor, hable conmigo, habla con Pastor Diego. Y queremos que ustedes participen en eso esta semana, el jueves a las 7. Entonces, bueno, gracias por venir, gracias por acompañarnos en línea. No se olvide de compartir el video con otros. Bueno, vamos a orar para concluir el culto de hoy. Señor, te damos gracias por su palabra, por lo que hemos recibido hoy. Ayúdanos, Señor, a compartir lo que hemos aprendido. Su historia, ayúdanos, Señor, a compartir lo que tenemos, esta historia de salvación, de gracia, de perdón con otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por venir. Que pase buen día.